Dile, porque tú eres fiel. El Señor es el Dios todopoderoso, el Dios de lo imposible. Amén. El Dios de lo sobrenatural. Y este es un tiempo de ver la gloria de Dios en nuestras vidas como nunca antes. Así que levanta tus manos al cielo por un momento y dile: gracias, Señor, porque tú tienes todos el poder. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. El Señor tiene el poder de cambiar nuestra realidad, de cambiar nuestra vida, de hacer las cosas distintas, diferentes. Amén. De lo que podamos estar viviendo o pasando en este tiempo. Amén. Sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas para este tiempo de celebración en casa. Amén. Celebramos, exaltamos y glorificamos al Dios que vive para siempre. En el nombre poderoso de Jesucristo, declaramos que hay un tiempo de bendición y hay un tiempo de edificación para nuestras vidas. Amén. Estamos en la serie Celebremos. El texto base de esta serie Celebremos es 1 Corintios capítulo 5, versículo 8. Por favor, búsquelo allí en su Biblia. 1 Corintios 5, 8. Dice así: así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Dile a la persona, si tienes a alguien cerca tuyo ahí, dile, es tiempo de celebrar. Es tiempo de celebrar, sin malicia, sin maldad, sin vanidad, sin levadura, sino con sinceridad, con verdad, con transparencia. Amén. El día domingo hablamos del título del aniversario de este tiempo de celebración que se conjuga con nuestro aniversario de nuestra congregación. 9 años ya han pasado y unos pocos días desde que comenzamos a hacer el trabajo en la ciudad de Cumaná, en la ciudad de Valencia, en San Diego, Estado Carabobo, enviado desde Cumaná, amén, para fundar y establecer el reino de Dios en este lugar. Así que es tiempo de creer y de confiar de que Dios está haciendo milagros, amén. En breve vamos a hacer público de algo que Dios está haciendo poderoso, de los milagros, señales y prodigios, de las bendiciones, amén, conforme a tu fe. Según la Escritura dice que para el que cree todo es posible. Así que si usted cree que Dios puede hacer milagros, es tiempo que celebre. Amén. El texto base del título aniversario es Juan capítulo 2, versículos 20 y 21. Juan capítulo 2, versículos 20 y 21 dice: dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. El día domingo, haciendo un resumen de lo que dijimos el día domingo, Dios nos habla en este tiempo de celebración. La mayoría de la gente, cuando habla de los aniversarios, habla de las estructuras, de los edificios, de las conquistas, de los fundadores, de los líderes, aquellos principales que estaban allá. Y qué bueno cuando podemos recordar, cuando podamos exaltar al Señor por ello, para reconocer todo aquello. De hecho, en una ocasión Jesús estaba con sus discípulos en uno de esos templos, y ahí en Marcos capítulo 13, versículos 1 y 2, uno de los discípulos se le mira y le dice: maestro, mira qué piedra, mira qué edificio tan hermoso. Los discípulos de Jesús también estaban sorprendidos de la majestad, de la grandeza, de lo bonito, de lo hermoso que era el edificio. Y Jesús les respondió: ¿ves estos grandes edificios? ¿Estás viendo estas tremendas edificaciones? Pues de ellos no va a quedar en pie ni una pared. Todo será destruido. Obviamente, eso está hablando de la conmemoración y la importancia de que después de su muerte se iba a levantar una estructura no de piedra, sino de personas como la iglesia de Jesucristo. Amén. Vemos estas congregaciones donde celebran. Nosotros estamos celebrando 9 años. Amén. El día 7 conmemoramos los 9 años de que comenzamos el primer trabajo
la primera actividad que hicimos, ya habíamos hecho un evangelismo y todo, cuando empezamos la primera reunión como que es una célula o algo así por el estilo. Sin embargo, la mayoría de la gente se enfresca o se enfoca en cosas equivocadas y no las correctas como que el Señor las quiere. Amén. Hay muchas cosas que se pueden decir acerca de los aniversarios. Jesús habla de su cuerpo. Jesús dice, se va a destruir este templo y en 3 días se va a levantar. Está hablando de su muerte y está hablando de su resurrección. Y hay varias cosas que podemos entender de este pasaje y ser una excelente enseñanza para este tiempo de que nosotros estamos celebrando el aniversario. Amén. Lo primero es, número 1, que mientras en los aniversarios muchos se emocionan por presentar su pasado e historia, Jesús está interesado en los retos del futuro. Dios nos hablaba en Jeremías 29:11, donde decía, yo sé los planes que tengo para ustedes. En otra palabra, Dios está más interesado, el Señor está más interesado en empoderarnos, en bendecirnos, en ayudarnos y enfocarnos para el futuro, que celebrar y regocijarnos, alegrarnos solo del pasado. Qué bueno por el pasado, que nos puedes ayudar para seguir adelante, pero olvídate del pasado. Enfócate en el presente y en el futuro, en lo que Dios te va a dar en este tiempo. Nos descuidamos más y queremos agasajar o celebrar más lo del pasado que lo que Dios está haciendo ahora en el presente o lo que va a hacer en breve en el futuro. Número 2, dije también el día domingo, mientras en los aniversarios está muy inclinado mantener, Jesús está más interesado en alcanzar. No estoy diciendo que es pecado o es malo que mantengamos la gente que hemos ganado. De hecho, yo creo que casi es un pecado si ganamos a alguien y no lo mantenemos. Porque yo considero que eso es como un padre o una madre cuando tiene un hijo y lo abandona. Así que tenemos que ser consecuentes, diligentes y maduros para mantener a los discípulos, discípulas, hijos que Dios nos ha dado, a los hermanos, a las ovejas que el Señor nos ha entregado. Qué bueno por eso. Pero no podemos quitar el verdadero enfoque, que es ganar vidas para el Señor, no mantener. El 1 Corintios 9:8 y 19 dice, Pablo, ¿cuál es mi galardón? Dice que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho al Evangelio, por lo cual, siendo libre de todo, Pablo dice, yo soy libre de todo, me he hecho siervo de todo para ganar el mayor número. Pablo explica y dice, no hay problema, de hecho, presta atención que el personaje que escribió más de las que tenemos en el Nuevo Testamento fue Pablo, con las cartas que envió a todas las congregaciones de la gente que le había ganado. En otra palabra, él estaba enfocado en mantener a esa gente, pero su enfoque mayor era ganar. El problema es que a veces nos enfocamos más nosotros en mantener que en ganar. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que Él es poderoso para hacer las cosas como Él quiere, pero Él necesita a alguien que le presente el Evangelio a esa persona para que sea salvo. Amén. Número 3, ahora sí voy a predicar la enseñanza, la parte de la enseñanza que viene hoy. Dice así: mientras los aniversarios adoran la edad, Jesús promueve la calidad. Escuche esto. Mateo capítulo 5, versículo 48. Dice así: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Me llama la atención porque
Jesús le habla a sus discípulos y le dice, y en este contexto es porque habían sucedido varias cosas, y mire, yo hago esto, y yo hago lo otro, y yo ya me muevo por aquí, y yo me muevo por allá, y yo cuadro aquello, yo cuadro lo otro. Y sí, pero el Señor dice, sí, pero tú tienes que ser perfecto. Obviamente, amada iglesia, nadie en esta tierra puede llegar a la perfección. En otra palabra, a una persona que nunca se equivoque. Solo nuestro Señor pudo hacer eso. Pero lo que está queriendo decir el Señor es, hey, enfóquense, trabajen, luchen por ser perfectos. Aun cuando humanamente no lo lograremos. Pero el Señor nos pide, pero trabaja para eso. En el sentido común la gente dice, pero bueno, ¿cómo el Señor me va a pedir algo que no puedo hacer? ¿Cómo el Señor no va a decir algo que no puedo lograr? ¿Cómo el Señor me va a pedir perfección cuando Él sabe que no lo puedo lograr? Escúchame lo que le voy a decir. Preste atención a esto, por favor. Cuando el Señor nos pide que seamos perfectos, lo que nos está diciendo es, determínate, obedecer mi palabra para vivir bajo mis principios. Es verdad, vas a fallar. Es verdad, te vas a equivocar. Es verdad, como decimos en argot venezolano, vas a meter la de caminar. Otro dice, vas a meter la pata. No tenemos pata, tenemos que llevar. Vas a meter la de caminar. Te vas a tropezar. Claro que sí. De hecho, el mismo Jesús nos habla sobre eso. Y Juan lo describe en una de sus cartas cuando dice, en el mundo tendréis, el mismo Jesús dice, en el mundo tendréis aflicciones. En Juan, pero dice, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Qué nos está diciendo? Es verdad, no puedes llegar nunca a como yo viví en perfección, pero sí puedes tomar decisiones para imitarme. Algo. Sí puedes hacer algo, porque es verdad, mire, escúchame. Humanamente hablando, a nivel del humano, a nivel de la psicología, ningún ser humano jamás se puede parecer a otro ser humano, por más que trate de imitarlo. Mira, y hay actores, actrices, comediantes que son buenos imitadores. Inclusive tienen una habilidad para hablar con el mismo tono de voz, con las mismas mañas, las mismas palabras, inclusive hasta los mismos gestos de esas personas que está imitando. Uno de ellos, por ejemplo, conocido venezolano, Emilio Lovera. Que Dios le dé la oportunidad de entregar su vida a él, amén, y que pueda honrar y servir al Señor. Hay mucho. ¿Por qué le digo él? Porque él tiene uno de los pocos que yo he conocido que tiene la habilidad, la destreza para imitar, y lo imita de una manera, como diría cualquiera, algo en esta parte magistral referente a él. De verdad, de algo muy bueno. Pero escúchame, por más de imitación que uno pueda, nunca esa persona, nunca será al que quiere imitar. Porque no es posible. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un ADN, tenemos unas huellas digitales. Bueno, le decimos digitales para que lo entiendan. A otro le dicen huellas vegetales. No, ahí en nuestros dedos, que es algo único. Único. No hay copia. O sea que nadie, podemos tener rastros, podemos tener mañas, podemos tener actitudes, podemos tener palabras, podemos tener más o menos sentimientos, emociones parecidos, pero jamás seremos igual. Entonces Jesús, cuando dice, sé perfecto, Jesús no está diciendo, mira, yo sé que ustedes no pueden imitar a nadie, o sea, nadie puede imitar a nadie, porque eso es imposible, nadie puede ser igualito a nadie, pero hagan su esfuerzo
para que sean como yo. Pero lo tremendo de esto, que el mismo Jesús no habla ni siquiera de él. Habla de nuestro Padre. Él dice el texto 5:48 de Mateo: sed pues vosotros perfectos, porque Él, aun cuando vivió en perfección, en santidad, nunca pecó, nunca falló. Él decía: hey, yo estoy aquí como un ser humano, pero nuestro Padre, que está en los cielos, Él sí es perfecto. De hecho, cuando alguien se le acerca y le dice: Maestro, Señor, Salvador, bueno, y él le dice: no me diga bueno. Mira, de verdad que yo me quedo sorprendido. Escuche, cómo hay personas que se jactan diciendo lo maravilloso o lo extraordinario que son. Claro, generalmente siempre es cuando le echan culpa a los demás para ellos tratar de quedar bien. Cuando juzgan y condenan a los demás y dicen: pero yo soy así, yo soy asado. No. Y el mismo Jesús, que fue el único y ha sido y será el único ser humano bueno que habitó en este planeta llamado Tierra, Él dice: no me llames bueno, el único bueno es el Padre. ¿Qué tal? Dile a la persona que tienes a tu lado, dile. Por eso el Señor nos está diciendo que en vez de adorar la edad, en vez de enfocarnos en la edad, en los años, Jesús promueve la calidad. Hemos conocido personas que han dicho: ay, yo tengo 40, 50 o más años en el Evangelio, pero dicen groserías, fuman todavía, de vez en cuando se toman unos tragos. Entonces uno dice: tú puedes haber tenido 100 años en el Evangelio, pero el Evangelio por lo visto no ha estado ni un día en ti, porque según la palabra de Dios, el Evangelio, según dice la Escritura, es poder para cambiar. Y cuando tú permites que el Evangelio, cuando hablo del Evangelio, hablo la palabra de Dios, el reino de los cielos, entre en tu vida, te transforma, te cambia a través de su Espíritu Santo, escúchame, hay un cambio. Hay algo diferente, hay algo distinto. Hace algunos años conocí a la iglesia y me enteré que cumplió en ese entonces 100 años. De hecho, queda en la ciudad de La Victoria, en el estado de Aragua. Y yo, a pesar de que nací en Maracay, me crié en la ciudad de La Victoria y visitaba esa iglesia. Y hace algunos años atrás mi madre me dice: oye, ¿sabes que la iglesia tal está cumpliendo 100 años de fundada? Y yo dije: wow. De hecho, en una oportunidad cuando andaba con mi familia, mi esposa, mis hijos por allá, pasamos por ahí para la iglesia y se le enseñaba: mira, esa es la iglesia que mi mamá dijo que tiene más de 100 años de construcción. Y yo me quedo en la estructura, ¿no? El templo y la cosa, y yo digo: wow, una de las iglesias más viejas del país. Y yo me quedo sorprendido y digo: ¿cuántos años habrá durado para construir esa broma? Porque ahorita tenemos las maquinitas rápido para hacer los bloques, ahorita tenemos el trompo ese para batir la mezcla, ¿no? El concreto, el asunto, o compramos el camión y trae el concreto una vez y lo zumba ahí. Ahorita tenemos toda esa tecnología y sin embargo lleva tiempo. ¿Cuánto habrá durado esa iglesia, esa congregación para construir ese templo? Extraordinario. Ey. En el texto que leímos, el texto base de la enseñanza, los fariseos, la gente que estaba ahí decía: este templo, 46 años duramos para construirlo. Mire lo viejo que es, mire cuántos años tiene, wow. El Señor le dice: a esto los voy a, como dice por ahí, le voy a matar su vaca sagrada. Me dice: bueno, duró 46 años. Bueno, esto se va a destruir completo y en 3 días será restaurado.
Y la gente se queda sorprendida. A todos nosotros nos costó 46 años y tú dices que en 3 días tú lo haces. Pues sí eres. Pero Jesús le está dando el enfoque, que ya no necesita la estructura, las 4 paredes del templo para adorar. Va a llegar el momento donde yo voy a levantar una iglesia, no un templo, no una estructura, no un edificio, no un galpón, no un local. Yo voy a levantar una congregación, una iglesia, o sea, hecha de piedra, pero de personas, de roca, pero de personas, amén, de eslabones, pero de personas, de estructura, pero de personas, no de concreto, no de hierro, sino de personas. Escúchame, para que mi reino sea conocido. Algunos miran el pasado con nostalgia. Y yo me acuerdo cuando pasamos esto, y me acuerdo, inclusive estaba fulano, bueno, ya se murió, ya se fue con el Señor, y estaba Sultanejo, bueno, ese se fue del país, y estaba Perencejo, bueno, ese lo enviamos, y aperturó una iglesia por allá, y tal los Sultanejo, bueno, ese se endemonió y se fue, y así, y empezamos a recordar todo lo que... Pero nos olvidamos de lo que el Señor quiere hacer en la calidad de persona, en la calidad de ministro, en la calidad de líder, en la calidad, escúchame, de siervo de Jesucristo. La mayoría de la gente admira y se sorprende por lo viejo, por lo añejo, pero la calidad viene cuando Jesús construye su templo y no cuando nosotros lo construimos. Para muchos es de suma importancia conservar la tradición recibida del pasado. Y en una mentalidad correcta y bajo unos principios correctos, estoy de acuerdo con eso. De hecho, nuestro fundamento, por ejemplo, nuestra antepasado como la fundadora de nuestra federación, la hermana Amy Simple McPherson, una mujer usada poderosamente por el Señor, una mujer usada extraordinariamente por el Señor. Tanto así que en Estados Unidos hay un cementerio donde entierran los héroes de la patria. Y a la fundadora de la iglesia cuadrangular, Amy Simple McPherson, la enterraron allí. Porque son las únicas personas que entierran en ese lugar, donde solamente son personas que han influido positivamente para bendición, edificación, transformación, para ayudar a la nación. Y ella fue enterrada allí. Por todo lo que hizo, por todo lo que llegó a hacer, por todo el ministerio que levantó, por todo el trabajo, por toda la ayuda. Ahí en la Segunda Guerra Mundial, mientras que mucha gente andaba pasando necesidad, hambre, momentos difíciles, en la depresión, todo ese asunto que ella con la congregación, con su iglesia, ayudaba y bendecía con alimentos, ayudaba y bendecía a la gente. En otra palabra, era una mano amiga para apoyar a la gente. Y qué bueno por esas raíces nuestras de la iglesia cuadrangular, por ejemplo, qué bueno. Pero no podemos quedar allí. ¿Me doy a entender? No podemos solamente deleitarnos en el pasado. Podemos recordar el pasado para recordar cuáles son nuestro ADN. Por eso cuando nosotros nos sacan la sangre, nosotros decimos cuadrangular positivo. Cuando nos sacan la sangre, a mí alguien se me acercó, hice una publicación y puse eso: soy 100% cuadrangular. Y una hermanita, no sé ni de dónde es, no la conozco, me escribió y me dice: ay, pastor, antes de ser cuadrangular debería ser primero cristiano, así que debería ser 100% cristiano. Entonces porque en las redes yo no me pongo a discutir, ni me pongo a explicar a la gente, yo lo puedo decir personal, le puedo hablar, le puedo explicar. Pero yo le digo a la gente, inclusive alguien me preguntó una vez sobre eso, personal. Y a ese sí se pregunté porque era personal. Yo le dije, una pregunta: ¿tú crees que Jesús salva? Bueno, sí. ¿Tú crees que Jesús bautiza con su Espíritu Santo? Bueno, sí. ¿Tú crees que Jesús
sana, puede sanar. ¿Tú crees que Dios lo puede hacer? Sí. ¿Y tú crees que en breve Jesús viene por nosotros? Sí. Entonces tú eres cuadrangular también. Porque el fundamento teológico de la iglesia cuadrangular es ese. Creemos en un Salvador, creemos en un bautizador, creemos en un sanador y creemos en uno que en breve viene por nosotros. Entonces todos somos cuadrangulares. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, dile, el problema es que desconocen. Y mucha gente se la pasa señalando, jugando con el lado hecho. Inclusive a uno, en uno de estos endemoniados que se levantaron por ahí diciendo, ustedes cuadrangulares son una secta. Y yo le dije, bueno, secta no, séptima sí. El número perfecto de Dios. Se han olvidado del principio del reino de los cielos. Escúchame. Toda propuesta que atente en contra de la tradición ministerial del pasado se considera liberal, peligrosa o fuera de orden. Pero no estoy hablando de los fundamentos bíblicos, teológicos. Estoy hablando, escúchame, de lo que se considera como bueno, de las costumbres o algo así por el estilo. Porque la verdad es que sí, hay cosas que tenemos siempre que arreglar. Hay cosas que siempre tenemos que mejorar. Hay cosas que siempre que tenemos que cambiar. Porque fallamos, porque nos equivocamos, porque cometimos errores allá, porque fallamos aquí. Oye, esto no era así, esto no era así. Siempre tratamos de hacerlo mejor, pero siempre hay falla. Y en eso está lo exitoso. Escúchame, de un ministro, de una ministra, de un hombre, de un siervo, de una sierva de Dios, en ir corrigiendo constantemente esos errores, para llegar a la perfección. Ahora se están entendiendo, ¿verdad? Ir corrigiendo esas fallas, esas equivocaciones, para llegar a la plenitud de Cristo. De hecho, Pablo lo dice de esa manera, que tenemos que llegar a la plenitud de Cristo. No cabe duda que la tradición es importante, porque generalmente nos conecta con lo santo, con lo que provee sentido histórico de nuestra identidad y un freno amigable para nuestras tendencias extremosas. Claro que sí. Siempre cuando queremos hacer algo novedoso, algo distinto, lo filtramos por la palabra de Dios, por los principios divinos, y me dice, ok, estamos dentro de los principios, no nos vamos para allá, no nos desviamos, estamos ahí, aun cuando hay cosas que de repente a la gente no le parece, pero son dos cosas distintas. Una cosa es que a ti no te parezca y otra cosa es que sea pecado, porque eso ha sido uno de los, como dicen por ahí, uno de los talones de Aquiles, como dicen, de lo que tiene que ver en las discusiones, desviaciones, separaciones de las congregaciones. Es que yo no estoy de acuerdo. Mira, hermano, cuando hay gente que tiene ese tipo de actitudes, yo le digo, hermano, usted se puede creer y esté de acuerdo con lo que usted le dé la gana, ese problema es suyo. No hay problema. Porque a mí no me interesa si alguien está de acuerdo o no con lo que Dios me dijo que hiciera. Yo lo que tengo que estar de acuerdo con Dios para hacerlo, punto. Pero no con los demás. Me doy a entender. Cuando hay personas que dicen, oye, pastor, pero esto, mira, la Biblia dice sobre esto, tenemos que tener cuidado con esto. No sé, bueno, mira, verdad que sí, si no es que nos estamos extendiendo, será que es mucho para allá, será que es mucho para acá, nosotros vamos a mantenerlo lo más equilibrado posible. Qué bueno, excelente cuando alguien, escúchame, enfocado en la extensión del reino y para ayudarnos y bendecirnos, nos corrige, qué bueno. Pero cuando una persona dice palabras como que, es que no me parece, ¿y cuál es el problema si te parece o no? Es más, le voy a decir algo más. Hay muchas cosas que Dios me manda a hacer y a mí tampoco me parece, yo tengo que obedecer y punto. Se las dejo ahí. De hecho, le voy a decir una, para que le crea, para que lo vea en el contexto
puntual, específico, directo. Yo al principio no estaba de acuerdo de salir de la iglesia de Cumaná para ejercer el ministerio. ¿Qué tal? Porque cuando el Señor me llamó y me dijo, prepárate, porque es tiempo para salir del ministerio, esfuérzate, capacítate, entrénate. Hermano, yo quería seguir trabajando allá en Cumaná, yo quería seguir trabajando en mi iglesia, yo quería seguir trabajando allá, y de hecho hay gente ahorita que está trabajando y hace, yo quería hacer eso, y el Señor me dijo, no, pero es que tú no te vas a quedar aquí, tú vas para otro lugar. Y yo le dije, Señor, pero ¿por qué yo estoy fino? Aquí yo estoy bien. Aquí yo tengo una casa propia. Aquí yo tengo 5 carros. En ese momento teníamos 5 o 6 carros, no me acuerdo. 5 carros tengo. Tengo un negocio, tengo un taller, estoy bendecido, estoy súper bien, gano bastante plata. ¿Para qué voy a estar poniendo inventar yo por otro lado? ¡Ey! Yo tampoco estaba de acuerdo con esa voluntad de Dios. No me parecía. Pero yo tuve que obedecer. Escúchame, no te lo pierdas. No te lo pierdas. Y esto lo digo con propiedad y con autoridad. Y para que el diablo, si tiene cola, se la muerda. Y yo me vine con un solo carro. Vendimos los otros, negociamos los otros, casi ofrendamos los otros. Tenemos una batalla con la casa, pero creemos que en el nombre de Jesucristo pronto la vamos a recuperar en breve. Escúcheme, pero el Señor nos ha bendecido en este lugar. El Señor ha abierto puertas en este lugar. El Señor ha traído su bendición y su provisión en este lugar. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada mejor que obedecer a Dios. ¿Me estás escuchando? No hay nada más excelente que eso. Batallas, luchas, sí, pero estoy bendecido. Y seguiré más bendecido. Y todavía estoy en la expectativa de la mayor bendición que Dios viene para mi vida, para mi familia, para mi ministerio, para mi finanza y para mi posición. Ahora es cuando Dios va a traer. ¿Sabes por qué? Porque yo decidí obedecer a Dios. Aún cuando a veces no me parece, no estoy de acuerdo, no me gusta mucho la idea. Pero cuando yo obedezco, aun cuando eso suceda, no estoy de acuerdo, no me parece, no me guste, no me agrade, soy bendecido. Yo decidí obedecer y se la dejo ahí. Nos venimos con uno, y aun cuando todavía lamentablemente no tenemos casa, estamos trabajando por eso y estamos orando por eso, para que Dios haga milagros por ello. Ya tenemos 2 carros, 2 camionetas, una moto, 2 bicicletas. ¿Y patines tenemos? No, bueno, no tenemos patines, pero... ¿Sabe por qué lo digo? Porque cuando yo decidí obedecer, a pesar de que no estaba de acuerdo, cuando no me parecía, acepté la voluntad del Padre. Y mi Padre me ha bendecido. Aun cuando sabemos que la tradición es correcta, no podemos enfocarnos en la tradición, en los años, en la vejez. Tenemos que enfocarnos, escúchame, en la calidad. Tenemos que enfocarnos, escúchame, en lo que Dios nos dice. Hey, sé excelente. Calidad. Calidad. La tradición simplemente es una manera en la que la iglesia ministró en su contexto cultural y particular. Por ejemplo, en el caso de nosotros como cuadrangulares, la hermana Amy Simple Marficio en ese lugar. Y aun cuando podemos rescatar muchas cosas valiosas, muchas cosas, muchas palabras, ahora vivimos en otro contexto, en otra realidad, en otra manera, como por ejemplo hoy yo estoy haciendo algo que Amy nunca hizo, y es predicar por las redes sociales. No sé, porque en aquellos años no existía el Facebook, no existía el internet, no existía Instagram, no existía... ¿Está aquí conmigo? Así que dile a la persona que tienes a tu lado, vamos, dile a la persona que tienes a tu lado, dile, enfócate en la calidad,
¿Cuántos dicen amén? Enfócate en la calidad. Escúchame, debemos entender que ahorita en este entonces, por ejemplo, hacemos actividades y aun cuando uno no está de acuerdo con el reggaetón, con el rock, con el merengue, con la bachata, con el reggae, con qué, porque dicen que todo eso es del demonio, que es del diablo, que es satánico, qué sé yo. Hay mucha gente que utiliza ese tipo de música para ganar vidas para el Señor. ¿Y cuál es el problema? En aquel entonces no se hacía, porque a lo mejor no existían. Aunque yo considero que lo único diabólico es la cumbia. Yo creo que algún colombiano me está viendo por ahí y me dice, ¿qué pasó, pastor? Sí, porque alguien una vez que hizo un comentario y me dice, yo creo que lo único que es medio satánico son las gaitas. Y yo digo, no, satánico será tú. Así que lo del Zulia, ven. Y lo de todo Venezuela que le gusta la gaita, amén, no se preocupe, eso no es satánico. Escúchame, actividades a nivel de los jóvenes, actividades a nivel de las mujeres, actividades a nivel de los caballeros, actividades a nivel de los deportistas, actividades a nivel de los empresarios, actividades a nivel de los artistas, a nivel de los músicos, qué sé yo. ¿Cómo podemos echar mano de cualquier cosa para ganar vidas para Dios? Sin perder los principios divinos, los fundamentos teológicos, pero entendiendo y aclarando de que tenemos que ser excelentes, o sea, personas de calidad para hacer las cosas correctamente. ¿Me doy a entender? Escúchame. Los propósitos bíblicos para el ministerio nunca cambian. La teología nunca cambia. Los fundamentos teológicos, por ejemplo en el caso de nosotros, cuadrangulares, no cambian. No obstante, las estrategias específicas para lograrlo pueden variar según la cultura, según el espacio, según el lugar. Mira, tengo unos discípulos que están fuera del país. Y algunos de esos han ido en unos países donde, por ejemplo, en las iglesias cuadrangulares que ellos han visitado, han sido pastores. Esto es una locura, esto no se parece, bueno, no le llega ni por los tobillos a cómo son las congregaciones o la manera de celebrar, de hacer la coinonía, la celebración, ¿no? Los cultos, servicios, como usted lo quiera llamar. En las congregaciones allá cuadrangulares como era muy distinto, muy diferente, pastor. De hecho, hubo uno que me dijo, pastor, en un servicio, un domingo que yo fui, agarró el pastor, se levantó, dijo, bienvenidos, sean todos, que no sé qué broma, hoy vamos a leer los estatutos de la iglesia cuadrangular. Y empezó a nombrarlos, creemos en esto, creemos en esto, creemos en esto, no. Terminó, Dios les bendiga, gracias por venir, nos vemos el próximo domingo. Y listo. Que él se quedó como que, ajá, y la predicación, y la alabanza, y la adoración, y la cosa, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué? Porque en el contexto, en la ciudad, en el país donde él está, es altamente católica, pero súper bajado, porque ellos están en un país europeo, y está tan radical, pero tan difícil, pero tan duro. De hecho, específicamente en Italia, ¿será que Italia es un poquito católica? Tan duro, tan difícil, que el contexto de la mayoría, son muy pocas las congregaciones que hacen los servicios diferentes. ¿Por qué? Porque es una manera, considero yo, creo yo, y espero que sea así, estratégica, para que la gente no diga, ay, ese bochinche y esa broma. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente religiosa en ese tipo de congregaciones o a nivel de católicos siempre es medio, tú sabes, y con ese instrumento llamado órgano, ¿se acuerdan? De aire. ¿Usted se acuerda de Herman Munster?
Algo así, vamos a decir. Algo así, bueno. Entonces la mayoría de la gente es así. Aun cuando algunos han cambiado, algunos han sido diversos y puede haber tanta variedad. Pero yo me quedé sorprendido con eso y yo dije, wow. Ahora, todo esto es según la época, según la cultura. Eso cambia, eso es diferente, eso es distinto. Sin salirnos de los principios, sin pecar, sin fallar. Amén. Número 4. Mientras en los aniversarios nuestros temas son atractivos, el tema de Jesús es destructivo. ¿Cómo? Mientras en los aniversarios nuestros temas son atractivos, el tema de Jesús es destructivo. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para destruir las obras del diablo. Alguna gente generalmente piensa que uno como líder de célula, como líder de territorio, como pastor, apóstol, profeta o maestro, como usted lo quiera llamar, está como para complacer a la gente, ¿no? Y tratar de tratarla bonito, y tú sabes, y no está mal en tratarla bonito, ¿no? Sino, entiéndame en el concepto que lo quiero decir. En otra palabra, como que tú no estás para corregirme, para ayudarme, para confrontarme con mi pecado, no. Tú estás prácticamente como para alcahuetearme el pecado. Y lamentablemente no es así. De hecho, sobre todo cuando una persona es fiel diezmista y de repente su diezmo es generoso porque produce plata, porque tiene una empresa, porque tiene un negocio, porque tiene un contrato, porque gana, en divisa y sus contratos son suculentos. Así como una vez alguien me preguntó y me dijo: oye, pastor, ahorita voy a ir, hermano, por un contrato, a ver si me ponen un contrato por lo menos, de 10 millones de dólares y tal, qué sé yo. Y yo le digo: oye, está bien, qué bueno. Entonces me dijo: en estos días, pastor, yo me puse a pensar y dije: oye, si yo cuadro un contrato de 10 millones de dólares, yo como diezmo tengo que darle $1 millón al pastor. Entonces, ¿qué va a hacer el pastor con $1 millón? ¿Ah? ¿Qué va a hacer el pastor? Tanta plata, ¿qué va a hacer con él? Y él me hace ese comentario así. Y yo agarré y le puse la mano en el hombro y le dije: mira, lamentablemente por eso, de esa manera como tú piensas, es que no va a venir un contrato ni de 1 millón, ni de 10, ni de 100, ni de 100 mil, ni de 10 mil, ni nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya conoce tu corazón. Él no dice, no piensa: oye, 9 millones que me va a quedar a mí, tanta plata, ¿qué voy a hacer yo con esa plata? No, Él está pendiente en lo que le va a dar a Dios, con lo que va a honrar a Dios, con lo que va a obedecer a Dios. En otras palabras, casi preguntándole a Dios: Dios, ¿qué vas a hacer tú con esta plata? ¿Por qué? Porque si lo entrega en mi congregación, como diezmo de la congregación, yo también tengo que pedirle a papá: ¿qué voy a hacer? Obviamente, si ahorita pasara, lo primero que voy a hacer es comprar un balcón para nuestra congregación, que nos hace falta, que no lo tenemos, y en breve el Señor va a hacer milagro. Yo creo en eso. Pero escúchame, yo le tengo que pedir dirección al Padre, porque yo no agarro esa plata para mí, no me pertenece a mí, es de la congregación, para la congregación, para todo, para la iglesia, para nosotros. Pero esa persona estaba más pendiente, era qué iba a hacer Dios o el pastor con la plata que él iba a dar a Dios, que lo que le quedaba a él. De hecho, no vino contrato de nada, absolutamente de nada. ¿Me escuchó? De hecho, el único contrato que tenía, no fuera del país, sino aquí en Venezuela, creo que había pasado como un mes con ese contrato y lo votaron también. Deshicieron el contrato y ahí se quedó todo. ¿Sabes por qué? Por el simplemente hecho, escúchame,
por el simplemente hecho que Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce y sabe la intención con que hacemos las cosas, con que decimos las cosas. Usted puede ocultarme algo a mí, usted puede ocultarle algo a cualquier persona, pero a Dios no. Así que Dios viene, escúchame, para deshacer las obras del diablo. Si hay una cosa que siempre me ha impactado de Jesús, es eso: la capacidad de destruir, de generar caos e inclusive incomodidad. Hay algunas personas en la congregación que se me han acercado, me dicen: ay, pastor, esa palabra estuvo demasiado fuerte. Oye, pastor, yo vi una persona que me dijo: hermano, yo traté, sí, de hacerlo lo más bonito posible. Yo traté de hacerlo lo más transparente, lo más genuino, lo más amoroso. Pero cuando es pecado, hermano. Yo no puedo pintar el pecado para que se vea bonito. Lo que es incorrecto y punto. ¿Me doy a entender? Lo que está mal, está mal. Recuerdo, de hecho, una vez un discípulo allá en la ciudad de Cumaná me dijo: oye, mi líder, ¿sabe qué? Me voy a casar y broma, y estoy viendo ya ver cómo hago. Y yo le digo: ministro, qué bien, qué chévere, mire, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a vivir? ¿Dónde vas a vivir con esa broma? Y ¿sabes qué me dijo? Bueno, yo voy a vivir ahí con la suegra, pues, ¿qué me voy a hacer? Y yo le dije: hermano, usted sabe que eso no funciona, ¿verdad? Usted sabe que eso no funciona. Bueno, porque tú sabes que una casa, que donde yo busco una casa, que cómo hago, que no tengo donde vivir. Escuché, no tengo donde vivir. Y yo le digo: bueno, está bien, pero no funciona vivir en tu casa. Busca donde vivir, alquilado, como sea, pero sal de ese lugar. No puedes vivir. Es más, la Biblia dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. En otras palabras, se va a separar. Y si no te separa de tu suegro, y si no te separa de tu suegra, si no te separa de tu papá y de tu mamá, para irte con tu cónyuge, la cosa va a ir mal. ¿Sabes qué me dijo el discípulo? Ay, mi líder, no me maldiga. Es que yo no te estoy maldiciendo, es que la Biblia lo dice. Yo no puedo acariciarlo, yo no puedo dibujarlo, yo no puedo pintarlo, yo no puedo, tú sabes, tratar de forrarlo y ponerle un lacito para que lo vea bonito. Es así. Claro, yo siempre trato de hacerlo lo más bonito posible y decirlo de la mejor manera. Pero el pecado, la desobediencia, se llama pecado y desobediencia. Cuando son ese tipo de personas, la gente piensa: no, el pastor no me va a decir nada a mí porque yo soy el que más diezmo. Mira, hermano, usted puede ser el que diezme toda la plata que recibe la iglesia, ofrende toda la plata que recibe la iglesia, y puede ser el que me haya ofrendado, diezmado, bendecido, y me haya dado plata, carro, casa, ofrendado lo que sea. Pero si usted está en pecado, yo le digo: hermano, usted tiene que arreglar su vida y usted tiene que hacer las cosas a la manera de Dios, porque usted está en pecado. Usted tiene que hacer las cosas a la manera de Dios y punto. Independientemente de que diezme mucho, diezme poco, diezme nada o lo que sea. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque no se trata, porque ha pasado y he escuchado comentarios en unos lados: no, es que a fulano no le dicen nada porque él es uno de los demás que diezme. Y mira, hermano, a mí no me interesa. Si usted diezma o no, es el problema suyo. Usted se lo va a arreglar con Dios. Eso es cosa suya. Pero cuando están las cosas correctas, le felicito, le bendigo y le animo para que siga adelante. Pero cuando están las cosas incorrectas, le digo: hey, estás haciendo estas cosas mal, no es correcto, no es la forma y no es la manera. Vamos, eche para adelante, siga adelante. Corrija esto, arregle lo otro. Mira, esta situación es difícil, acomode este asunto. Porque Dios nos mandó a hacerlo así, punto. Porque un día, no te lo pierdas, yo estoy clarito con eso. Un día, el Señor me va a pedir cuenta a mí por ti. Y el Señor no me va a decir: qué bueno, porque nunca le dijiste nada. No. Al contrario, me va a decir: ¿por qué nunca le dijiste nada? ¿Por qué no lo confrontaste? ¿Por qué no le hablaste que estaba pecando, que estaba fallando? ¿Por qué no lo corregiste? El Señor un día me va a preguntar eso. ¿Por qué? Porque Dios lo colocó bajo mi cobertura. Dios lo colocó como discípulo, como hijo de esta casa, para eso. Para eso. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, dile. Dile: Dios nos está llamando a destruir las obras del diablo.
Por lo general estamos pensando, ¿o qué tema puede ser bonito y de bendición para las iglesias en estos tiempos de aniversario? Tema que pueda retar a la iglesia, pero nadie empieza en términos de que sea ofensivo o destructivo de las cosas que Satanás ha sembrado en su mente y en su corazón. El Señor nos dice en este tiempo, es tiempo de corregir, es tiempo de arreglar, es tiempo de cambiar, es tiempo de generar cambios. Todo el mundo tiene palabras bonitas, porque qué bueno es una palabra cuando Dios nos dice, una predicación, que Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar y que vamos a tener bastante plata. ¿Verdad que sí? Qué bueno. ¿Verdad que sí? Es chévere. Pero qué fuerte cuando nos confronta con nuestras fallas, con nuestro pecado, con nuestras debilidades. Nadie piensa en términos de que el tema sea ofensivo o destructivo. Confrontar para que la gente entienda, para que la gente cambie, para que la gente sea diferente, distinta. La conmovisión del club de muchas iglesias temen en que pastor no predique ese tipo de mensaje porque la gente se ofende. Mira, yo lo he dicho en varias ocasiones. De verdad que mi intención no es herirlo. Mi intención es matarlo. Sí, yo no lo quiero herir. Yo no quiero herir sus sentimientos. Yo quiero matar su ego, su pecado, su maldición. Yo quiero matar eso que no le agrada a Dios. Es para eso Dios me llamó. Claro, lo trataré de hacer en lo mejor posible, de una manera más correcta, más amorosa, más pacífica y más amable posible. Pero lo tengo que hacer. De esa cuenta que los temas son de familia fuerte en el mundo, adverso, estrategia, tú sabes, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, vas a tener bastante plata, aleluya, amén, a lo que se mueva. Todo excelente, todo poderoso, todo maravilloso. Y cuando Dios nos va a confrontar, cuando nuestras autoridades nos va a confrontar con nuestro pecado, con nuestras fallas, cuando el Señor nos va a confrontar por nuestras debilidades, cuando el Señor nos va a confrontar, escúchame, a través de alguien para corregir nuestra vida. El problema es que en este tiempo es que la gente quiere vivir un evangelio light donde dice, no, es que si me corrigen en la iglesia, yo me voy de la iglesia. Hermano, por mí se váyase. Lo dije, Gocho, yo. Váyase. Pero mi trabajo es corregir. ¿Sabes por qué? Porque yo necesito que me corrijan también. Todos necesitamos ser corregidos. De hecho, una de las grandes fallas, debilidades, una de las grandes, escúchame, problemas de los llamados super ultra megas apóstoles, profetas, maestros, eruditos y para de contar, es que no aceptan corrección de nadie. Porque se creen autosuficientes y que saben más que el Espíritu Santo. Ese es el problema. Si nosotros observamos el contexto, el texto, los fariseos aún de los discípulos decían, ¿te fijaste en el templo hermoso? La obra más linda que han hecho en 46 años. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tema más impresionante! ¿Y qué dice Jesús? Destruí este templo. Me imagino que el tema de su aniversario sería algo así. Destruyendo los 46 años para levantarlo en 3 días. ¡Ja! En el caso de nosotros, destruyendo el templo de 9 años para construirlo en 3 días. ¿Cómo se te ocurre eso, Jesús? Esos temas no son de aniversario, alegría o celebración. No, son temas que nos confrontan y nos dicen, hey, necesitamos corregir nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Escúchame. ¿Cuándo llegará el día en que de veras le meteremos el diente, como dicen por ahí, a lo que en realidad necesita ser derribado? Sin lástima, sin emociones, sin tradiciones chantajistas. Le garantizo que un gran porcentaje de la gente de la iglesia sabe que hay muchas cosas que no funcionan en su vida.
Muchos discípulos saben que hay situaciones que tienen que cambiar. Inclusive porque no hay cosas que tenemos que corregir como congregación. Porque estamos en un constante crecimiento, cambio. De hecho, yo dije una palabra que lo dije desde que llegamos a esta congregación a fundar esta obra. Aquí, escúcheme bien. Aquí hay una sola cosa. Hay una sola cosa que nosotros mantendremos fijo. Y son los cambios. Es lo único fijo. Es lo único permanente. Lo único permanente en nuestra congregación son los cambios. Todo lo demás lo podemos cambiar. Pero lo único que es permanente son los cambios. Escucha esto. Si nosotros empezamos a cambiar, si nosotros empezamos a ser confrontados, escúchame, Dios traerá mayor bendición sobre nuestras vidas. Si nosotros empezamos a cambiar, a dejar el pecado y enfocarnos en las cosas que el Señor quiere hacer, entonces llegarán mayores bendiciones del Padre para nosotros, sus hijos. Hay cosas que hay que cambiar. Hay cosas que hay que agarrarla y zumbar a la basura. Hay cosas que lo que hay es que limpiarla. Hay cosas que lo que hay es que pulirla. Hay cosas que lo que hay que bañarla. Hay cosas lo que hay que decirle, no, mira, esto está perfecto, eso se queda igualito. Seguimos avanzando. Seguimos creyendo. Estructura, escúchame. ¿Sabes por qué hay gente que a veces no les gustan los cambios? Porque están cómodos. A mí me gusta esto. De hecho, tanto es así que el ser humano, a pesar de que no fue diseñado para eso, se ha adaptado o acostumbrado a mantener una rutina constante. Yo particularmente no me gusta la rutina. Yo siempre trato de hacer algo diferente, aun cuando nuestra manera de vivir siempre es rutinario, generalmente. Siempre trato de hacer algo distinto, de vivir algo distinto, de pasear para un lugar distinto, mira, en todo. Siempre es eso, porque necesitamos cambiar, necesitamos tener variedad. Escuche. ¿Por qué deberíamos cambiar? Porque muchas de esas estructuras le dan poder a pocos en el reino que le han robado a Jesucristo la autoridad. Entonces las necesita para cambiar, para ser diferente. Por eso Jesús cayó mal en ese momento. Inclusive le preguntaron a Jesús en ese texto, ¿con qué autoridad dices esto? La respuesta de Jesús es que yo puedo destruir y construir más rápido que su famoso templo de 46 años. Siempre me ha llamado la atención del versículo que leímos en Jeremías. Mira que te he puesto sobre naciones, sobre el reino, para arrancar y destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías 1:10. La versión de Palabra de Dios para Todos dice: hoy yo te he elegido a ti para llevar a cabo una tarea que afectará naciones y reinos. Lo removerás y provocarás su caída. Lo hará desaparecer y los destruirá. Y también los reconstruirás y los plantarás de nuevo. Que yo sepa, este versículo no es el lema para un aniversario. ¿Sería aceptado destruir las obras de Satanás en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestras finanzas, en nuestras posesiones? Póngase en pie por un momento, por favor. Levanta tus manos al cielo. Escucha esto. Toda nuestra celebración de aniversario debería ser enfocada en servir, obedecer y honrar a nuestro Señor. Para eso tenemos que tomar decisiones que apunten a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios solamente se percibe a través de su palabra y de lo que Dios nos revela en el contexto correcto
¿Por qué digo en el contexto correcto? Porque hay un poco de gente que lee un versículo y yo creo que es Satanás que le revela otra cosa, porque son unas cosas locas que dicen, pero bueno, en el contexto correcto para obedecerle a Él. Dios quiere traer cambio para nuestras vidas. Con tus manos levantadas al cielo, por favor, cierra tus ojos por un momento. Y yo quiero que repitas una oración conmigo en este día. Diga conmigo: Señor Jesucristo, hoy yo te reconozco. Y reconozco también que he fallado, que me he equivocado. Señor, yo reconozco que necesito cambiar. Yo reconozco, Señor, que necesito ser transformado, que necesito ser cambiado por ti. Señor, ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a vivir en integridad. Ayúdanos a ser excelente. Ayúdanos a vivir de calidad. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos más en la iglesia, en la gente, que en los templos, que en las estructuras. Ayúdanos a enfocarnos más en ganar vida que en solamente preservar las que ya tenemos. Señor, ayúdanos a obedecerte a ti, a honrarte y a vivir para ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Deje sus ojos cerrados, deje sus manos levantadas y permítame orar por usted. Padre, yo bendigo ahora a este pueblo. Y yo declaro, Señor, que en este aniversario, aun cuando estamos en tiempo de celebración, aun cuando estamos en tiempo de fiesta, de júbilo, alegría, también necesitamos ser confrontados. También necesitamos ser, Señor, confrontados con nuestras fallas, con nuestros pecados, con nuestras debilidades, con nuestra flaqueza. También necesitamos, Señor, que alguien nos ayude para corregir y para seguir adelante, para honrarte a ti, para obedecerte a ti, para exaltarte a ti. Hoy declaramos tu bendición, hoy declaramos tu cobertura y hoy declaramos tu bendición sobre todo este pueblo maravilloso. Y ayúdanos a cambiar para obedecerte a ti, para honrarte a ti y para servirte a ti. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, ahí al que vive para siempre. Y dile conmigo: gracias, Señor, porque lo mejor está por llegar a nuestras vidas. A ti te damos toda la gloria y a ti te damos toda la honra. Gracias te damos, Jesús. Amén. Y amén. Si usted por primera vez hizo esta oración, por favor comuníquese con nosotros al privado. Queremos conocerte, queremos saber de ti, queremos ayudarte para que crezcas espiritualmente y que juntos podamos honrar y servir al Señor. Amén. Hey, comunícate. No te vas a arrepentir. Dios te va a bendecir grande y poderosamente. Amén.